Ahora ya pasaríamos a las comunicaciones orales. La siguiente comunicación sería prevalencia y características anatómicas y hemodinámicas de las variantes de la vena de Giacomini en una muestra de 100 exploraciones con ecodoppler de la doctora Nowak. Buenos días y gracias por la oportunidad de poder presentar este estudio. A ver si veo dónde están las flechitas. Bueno, la primera pregunta que se me plantea es si el término vena de Giacomini es una denominación inequívoca, porque yo creo que no. Es un término que solemos utilizar para referirnos a una extensión de la vena safena pequeña hacia el muslo. Lo que pasa es que esta extensión puede tener diferentes recorridos y terminaciones, que fueron descritas por primera vez en 1873 por Carlo Giacomini, que las agrupó en estos 4 diferentes tipos según la anatomía, y lo que también observó es que eran muy frecuentes. Ahora bien, el consenso de la UIP decidió denominar como vena de Giacomini únicamente la variante que actúa como anastomosis entre las dos safenas, que por cierto era la variante más frecuente en el estudio de Giacomini, y el resto de las variantes, las no completas, podríamos decir, fueron llamadas extensión craneal. ¿Qué pasa? ¿Hubo estudios posteriores a Giacomini? Pues sí, hubo muchos estudios que observaron estas venas, pero con resultados pues, bastante heterogéneos, posiblemente relacionado con la diferente metodología y también con la diferente consideración de lo que es la vena de Giacomini, o bien la Giacomini pura o cualquier variante. En el último grupo de los estudios ecográficos también tuvo su relevancia la progresiva mejora en la resolución de los equipos utilizados. En los 2 últimos estudios, que son ya de este siglo, se ve que se veía una prevalencia ya mucho mayor. Nosotros aportamos un estudio observacional retrospectivo con análisis estadístico de 100 exploraciones ecodoppler consecutivas que fueron realizadas a pacientes de nuestra consulta externa con estas características, en su mayoría mujeres, y mayoritariamente con una insuficiencia venosa crónica grado 2 y 3. Y hemos observado la presencia de una variante de Giacomini en el 90% de las extremidades, y en este grupo la vena de Giacomini pura o la intersafena aparecía en un 48% de las extremidades. Lo que también vimos es que en su mayoría eran venas con calibre muy pequeño. Bueno, volviendo a Giacomini, hay otro descubrimiento suyo, relacionado con la disposición de las válvulas. Hay 2 posibles patrones con disposición valvular opuesta que permite un flujo venoso craneal o caudal, dependiendo del patrón. En el caso de las venas cuyo flujo normal es en el sentido craneal, en el caso de ser incompetentes debido a algún punto de fuga proximal, que puede ser la unión safeno-femoral, una perforante o una anastomosis pélvica, aparece un reflujo gravitacional o, digamos, convencional. Las venas que actúan como tributarias de la unión safeno-poplitea, drenan la sangre del muslo hacia la vena poplitea, tienen una disposición valvular pues, que asegura ese tipo de flujo. Cuando son incompetentes, presentan un reflujo craneal, o también llamado paradójico. Paradójico porque la dirección de ese flujo es la misma que el flujo provocado por la maniobra de compresión manual que hacemos durante la exploración. ¿Qué podemos encontrar sobre la insuficiencia de esta vena que hay publicado? Pues no hay unos estudios excesivamente abundantes, también son un poquito heterogéneos en su diseño porque, por ejemplo, el tercer autor solamente estudió a pacientes con insuficiencia de la vena safena pequeña, pero bueno, yo creo que podríamos decir que de media en pacientes en general, pues un 5% tiene incompetencia de esta vena y más o menos un 1% tienen reflujo paradójico.
nosotros hemos observado la incompetencia en un 5% de las extremidades, el reflujo paradójico en el 1% y también hemos visto la frecuencia relativa de la incompetencia de la vena safena pequeña en pacientes con la vena de Giacomini incompetente mucho más grande, que vista esa relación a la inversa, al igual que en el resto de los estudios. En conclusión, a través de una muestra de 100 exploraciones ecodoppler, hemos objetivado la presencia de alguna variante de Giacomini en el 90% de las extremidades, muy parecido a lo visto por el mismo Giacomini, en el 48% con presencia de la vena intersafena. Por debajo, en comparación con Giacomini, no descartamos que esto sea debido al calibre tan pequeño de la mayoría de estas venas, lo cual a veces hacía un poco difícil la visualización completa ecográfica, y nuestros hallazgos de la incompetencia creemos que están alineados con lo que ya he publicado. Y el mensaje final que me gustaría transmitir es que el término vena de Giacomini es un conjunto de variantes venosas que son frecuentes. Su incompetencia se caracteriza por la presencia de dos tipos de reflujo opuestos entre sí, con lo cual hay que tener en mente la posibilidad de encontrarnos con un reflujo no normal, sino paradójico, y como una posible fuente de varices sugerimos la incorporación de este territorio en una exploración ecodoppler habitual, que además aportaría más datos sobre la interacción, digamos, con la incompetencia de la vena safena pequeña. Gracias. Enhorabuena. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Me gustaría preguntar, a raíz de este estudio, ¿habéis incorporado lo que comentabas ahora, buscar siempre en todos los pacientes esta vena de Giacomini? La insuficiencia, en este caso. Personalmente sí, por supuesto. Por supuesto. Además, es el gesto habitual a lo mejor que tenemos al explorar la parte posterior de la extremidad, empezar en el hueco popliteo y hacer un recorrido, un barrido hacia abajo, hacer un pequeño barrido hacia arriba, son 30 segundos. Si ves ahí algo, pues ya continúas hacia arriba. Muy bien, muchas gracias. Sí, el doctor tiene una pregunta. De reflujo. Un segundito el micrófono. Cuando habéis encontrado los dos tipos de reflujo, ¿habéis visto si es un reflujo por insuficiencia primaria de safena o es secundario a un problema que haya tenido con la derivación por lo que nosotros conocemos como hiperaflujo y lo que hace es una inversión después de válvulas? Sí, en cada caso sí estaba recogido a qué tipo de reflujo proximal se debía, lo que pasa que yo aquí no lo incluí. El reflujo proximal, el punto de fuga proximal puede deberse a diferentes... Pero digo, ¿cuál era el origen? ¿Insuficiencia de safena interna o había un problema de una trombosis, por ejemplo, de poplitea y había un hiperaflujo? No. De origen trombótico, no. En esta muestra de 100 exploraciones no hubo ningún caso debido a una trombosis, no. ¿Y por qué hay esos dos tipos de reflujo? Porque de la válvulas? vena, todas las variantes de Giacomini son... Yo te pregunto, es que, perdona, la inversión del flujo por las válvulas. O es una insuficiencia primaria de safena interna, con lo cual hay un aumento de presión y retrogradamente por hiperaflujo se vuelve insuficiente, o... Vale, las variantes de Giacomini anatómicamente es, digamos, un territorio, el mismo territorio, es la parte posterior del muslo, pero son como dos tipos de venas. Unas, en condiciones normales, tienen una distribución valvular que permite un flujo craneal hacia arriba, con lo cual, para que ahí aparezca reflujo, tiene que haber un punto de fuga proximal. Eso es. Sin embargo, el otro grupo, que tiene el otro patrón valvular, trabajan como tributarias de la unión safeno-poplitea, drenan en condiciones normales hacia abajo. Eso no es un reflujo, su flujo natural es hacia abajo, con lo cual, cuando hay incompetencia debido a la incompetencia de la unión safeno-poplitea, bueno, en este caso extensión craneal poplitea, aparece un reflujo en un sentido en principio chocante, pero
no es la vía de flujo normal de estas venas, con lo cual el punto de fuga aquí está más abajo, en la unión de esa vena con la vena poplitea. Ahí aparece el punto de fuga, vence hacia arriba, que es lo paradójico, lo curioso. ¿Y esas venas tendrían un significado igual, por ejemplo, que el complejo albanese, de que las venas estas que hay en la cara externa del muslo, que muchas veces las ves que suben, que tienen una nutricia ascendente, ¿no? No. Son esas venas complejas, muchas veces de grueso calibre, en la parte posterior del muslo, que a veces no se encuentra el punto de fuga y dices, ¿por qué estas venas, qué hago con ellas? No, suelen ser venas de grueso calibre, la parte posterior del muslo, y hay que buscar ese origen. Yo creo que vamos Muchas gracias. avanzando. Gracias.